Buenos días, buenas tardes, compañeros, profesor. Estas son mis reflexiones finales sobre el curso de la historia global a la historia del futuro. Me gustaría comenzar por el final, retomando una pregunta que plantea Jacques Attali. ¿Existe una estructura de la historia? Es decir, ¿hay un hilo conductor que nos permita entender el desarrollo, la evolución histórica del hombre desde el principio de los tiempos, por decirlo de alguna manera, hacia nuestro presente? Y esta estructura nos permite plantear algunas predicciones de lo que puede suceder en el futuro. Creo que esta cuestión es fundamental para poder alcanzar una teoría abarcante que nos permita incorporar las distintas narrativas que desde lo social, lo económico, lo político y lo cultural se integran para explicarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En este sentido, el principal desafío es el esbozo de un esqueleto conceptual, de una serie de categorías que sean lo suficientemente flexibles como para incorporar los diferentes elementos que la especialización en distintas áreas ha permitido alcanzar. Las dos coordenadas de la historia, el tiempo y el espacio, han sido definidos durante nuestro curso a partir de las investigaciones de Braudel y de Wallerstein. Si bien no pudimos entrar a profundidad al debate de la temporalidad en la historia, me parece que el trabajo de Braudel es relevante para hacer una breve anotación al respecto. La larga duración, la coyuntura y el acontecimiento, es decir, los tiempos históricos brodelianos, marcan los ritmos de la evolución de los diferentes procesos en los que se ve envuelto el ser humano a lo largo de la historia, lo que nos lleva a la definición de la vida material brodeliana. Todo aquello que los seres humanos llevamos a cabo, realizamos en nuestro día a día, todo lo que involucra la cotidianidad. Sobre estas relaciones básicas de la vida material se eslabona un siguiente ámbito de interacción humana, que es la economía de mercado. Y sobre ella, a partir de ella, se desatan las fuerzas dinámicas del capitalismo. Ahora bien, me parece importante resaltar que esta disección que hace Braudel de los distintos ámbitos de interacción humana permiten o dan espacio, dan lugar al desarrollo y a la interpretación de fenómenos que no tienen que ver meramente con lo económico. Es decir, también aquí en la vida material de Braudel hay lugar para los estudios lingüísticos, hay lugar para los estudios antropológicos, los estudios etnográficos, las costumbres, los objetos, las formas, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la sociedad de mercado, también podemos observar que no solamente importan las relaciones económicas, es decir, no solamente caben dentro de este marco conceptual las relaciones económicas. También hay espacio para los impactos biológicos de los intercambios, también hay espacio para el desarrollo intercultural de los intercambios, también hay espacio para las transformaciones de las mentalidades, de las costumbres, de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo dado a partir de un contexto específico que entendemos como la sociedad de mercado. Asimismo, el capitalismo, entendido como un fenómeno sumamente complejo, donde interactúan distintas fuerzas, cada una a su ritmo y cada una en un punto específico de su desarrollo, podemos evaluar, indagar, investigar y reflexionar acerca de una miríada de aspectos que tienen que ver con lo histórico, cada uno desde un enfoque diferente. Así, podemos dar cabida a los distintos ámbitos de lo humano en clave histórica, con la finalidad de acercarnos
a esta ambición perenne en la disciplina histórica de abarcar la totalidad. Por otro lado, me gustaría resaltar lo que vimos en la lectura de Neil Brenner a partir de su crítica a las teorías estadocéntricas, en el sentido de las fuerzas que desatan las interacciones humanas desde el intercambio entre dos individuos hasta las conexiones que se hacen de uno a uno y en múltiples formas, hasta conectar mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, llegando a la construcción de una red global de intercambios e interacciones donde lo más sutil puede tener efectos e impacto en un punto muy distante de esta red global de interacciones. Me explico. Me refiero a la dialéctica de la desterritorialización y la reterritorialización. Como dice Brenner, el punto crucial es que la territorialización, en cualquier escala espacial, debe ser vista como un proceso históricamente específico, incompleto y conflictivo, más que como una condición predada, natural o permanente. Son las interacciones humanas, cada una desarrollada a su propio ritmo histórico de corta, mediana o larga duración y con un alcance limitado, entre comillas, a lo familiar, a lo local, pero que puede conducir a impactos en lo regional, en lo nacional, en lo internacional, por recurrir a estos conceptos que nos resultan tan útiles para evaluar la escala del impacto. Estas interacciones conducen a una serie de configuraciones socioespaciales específicas y concretas en el tiempo histórico, que dejan vestigios, testimonios, documentos que pueden ser analizados en clave histórica y que se conforman como uno de los objetos de la investigación histórica. Si bien los trabajos e investigaciones que se han hecho desde la perspectiva de la historia global han comenzado a partir del estudio del impacto de las rutas marítimas abiertas por los imperios, con un especial interés tanto en la dimensión espacial como en la densidad alcanzada por las redes mercantiles, creo que la idea de la interacción entre individuos, familias, grupos, sociedades, que dan pie a la integración de redes no solo mercantiles, es decir, no solo con fines económicos, sino también como un espacio donde otro tipo de interacciones es posible, es decir, donde la lengua viva se transforma, donde las culturas intercambian conceptos, intercambian formas, intercambian distintos aspectos que transforman las configuraciones específicas de los tiempos históricos y de los espacios geográficos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, el estudio de las características, de los funcionamientos, de las estructuras de estas redes y sus interacciones a partir de documentos que podemos encontrar en distintos tipos de archivos, creo que es el fundamento de lo que debe de ser una historia global. A partir de esta base podemos construir y podemos incorporar los trabajos, las investigaciones que se han generado desde distintas perspectivas disciplinarias. Es decir, se trata de un andamiaje teórico lo suficientemente flexible como para dar cabida a los distintos ámbitos de lo humano en el marco de una narrativa compleja de la historia en clave global. Así, podemos estudiar y comprender mejor cómo los individuos, las familias, las sociedades, como actores dentro de estas redes, generan procesos de integración, desintegración, transformación de los espacios geográficos, donde las relaciones sociales y económicas entre estos distintos nodos de las redes alcanzan una configuración específica y nos permite ver la evolución y la función de estas relaciones, estas interacciones, en cada delimitación espaciotemporal concreta. Además, como vimos en una de las lecturas, el concepto de red nos sirve como una suerte de abreviatura del comportamiento humano que se considera demasiado colectivo para ser
determinado por la elección individual pura, pero demasiado difuso y personal para ser entendido solamente a partir de las instituciones de lo social, sea el Estado o sea el mercado, etc. Me parece que es la historia, en clave global, ese marco analítico que puede vincular las redes con la cultura material por un lado, con el comportamiento económico, con los aspectos que tienen que ver con lo social, con lo político y con lo cultural, y asimismo con los distintos ritmos de los tiempos históricos. Las interacciones entre individuos son los nodos que conectan las redes y son el ámbito o el espacio donde nosotros podemos indagar cómo las sutiles transferencias de información, el intercambio de objetos, la simple comunicación tienen un impacto en la configuración de un entramado histórico determinado y también un impacto en la transformación del espacio, es decir, del territorio que ocupan los grupos humanos. Así, por ejemplo, la indagación de la plata como la primer mercancía global nos lleva a pensar y a poner en perspectiva el universo de intercambios que se dan día a día en la actualidad, pero también a partir de la interconexión mercantil del mundo. Este universo casi ilimitado de intercambios de todo tipo y sobre todo una reflexión acerca de los mismos es lo que nos permite consolidar un discurso narrativo que nosotros llamamos historia global y que es el que da cuenta del devenir humano. Así, la historia global, como un mecanismo de representación del acontecer humano, donde se insertan y se observan las interacciones y sociedades de diversa índole, nos permite comprender de mejor forma cómo se ha configurado la realidad histórica del presente y así, quizá, podremos indagar el porvenir de una forma que, si bien no puede ser absolutamente precisa, tal vez nos dé algunas claves acertadas de lo que vendrá. Finalmente, para retomar la pregunta inicial, ¿existe una estructura de la historia? Me parece que las nociones que hemos construido a lo largo de nuestro curso tienen un rigor interpretativo suficiente para ser incorporadas y consolidadas dentro de un marco analítico amplio, flexible, que da cabida a distintas narrativas y puede aspirar a darnos una explicación de la totalidad, es decir, de la historia global.